Mientras tú estabas de rodillas en la oscuridad de esa hora que nadie conoce, con palabras que no salían bien formadas porque el dolor era más grande que el vocabulario, con lágrimas que no pedías permiso para caer, orando sobre algo que nadie más en esa habitación entendía del todo. Algo ocurrió en el cielo que cambia todo lo que creías sobre esas oraciones que no parecían ser escuchadas. Y el arcángel Miguel fue enviado hoy para que lo sepas. Tú sabes cuáles son esas oraciones, las que no hiciste frente a nadie. Las de las 2 de la mañana, cuando la casa estaba en silencio y el peso que cargabas no tenía con quién compartirse. Las que comenzaron con palabras y a la mitad se convirtieron solo en llanto, y el llanto mismo se convirtió en la oración más honesta que jamás hiciste. Esas, las que hiciste sin certeza de que estabas siendo escuchado. Las que repetiste tantas veces sobre lo mismo que en algún momento te preguntaste si era necedad o fe. Esas son exactamente las que el cielo está nombrando hoy. Lo que el elegido no sabe sobre sus propias oraciones de medianoche es que no desaparecieron en el silencio. El silencio no es ausencia de respuesta, es la sala de espera de algo que ya fue puesto en movimiento. Cada oración que salió de tu boca en esas horas oscuras fue recibida, registrada y puesta sobre el altar celestial con el mismo cuidado con que se coloca una ofrenda santa. La pregunta no es si fueron escuchadas. La pregunta es si sabes lo que ocurrió después de que las hiciste. Si este decreto está llegando a ti en el momento exacto en que lo necesitabas, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. Lo que Dios tiene para declarar sobre tu vida en los próximos días es demasiado importante para que llegue tarde. Hay una mecánica en el cielo sobre las oraciones que la mayoría no conoce porque nadie la enseña con claridad. No todas las oraciones operan de la misma manera en el plano espiritual. Las oraciones que se hacen en público, con audiencia, con la energía de ser vistos, tienen su valor. Pero las oraciones de medianoche, las que nadie más verá nunca, las que cuestan más porque se hacen en completa oscuridad, sin garantía visible de respuesta, esas tienen un peso diferente en el altar celestial. Son la forma más pura de fe que existe. Hablarle a un Dios invisible, desde un dolor visible, sin testigos, sin reconocimiento, solo porque crees que del otro lado hay alguien que escucha. Hay algo que pocas personas entienden sobre la oración de medianoche, que no es cansancio espiritual ni disciplina forzada. Es una señal del estado del espíritu del elegido. Cuando alguien ora a medianoche, cuando se mantiene despierto en esa hora en que el cuerpo reclama descanso, no lo hace por comodidad, lo hace porque hay algo dentro de él que no puede callarse, algo que el sueño no puede silenciar porque el peso es demasiado real. Esa incapacidad de callar es el espíritu intercediendo desde adentro. Romanos 8, versículo 26 lo describe así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los gemidos indecibles. Las oraciones que no tienen vocabulario, esas son las más escuchadas. Lo que ocurrió exactamente en el cielo cuando el elegido oraba en esas horas oscuras no fue silencio, fue movimiento. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, describe una imagen que una vez que la ves, no puedes volver a orar igual. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos no se pierden en el aire. Llegan al cielo en forma de incienso, son guardadas en copas de oro, son presentadas delante del Cordero. Cada oración que hiciste en esas madrugadas tiene un lugar específico en esas copas. La mecánica de la acumulación de oraciones
tiene un precedente específico en el libro del Apocalipsis que va más allá del incienso del altar. En Apocalipsis 8, versículo 5, después de que el ángel presenta el incienso delante de Dios, el texto dice: «Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra». Las oraciones acumuladas que fueron presentadas ante el trono se convierten en fuego que es lanzado a la tierra. No humo que se disipa. Fuego, fuego de intervención divina. Lo que las oraciones de medianoche del elegido acumularon en el altar celestial es lo que está siendo lanzado esta noche como fuego de respuesta sobre las circunstancias que el elegido puso en oración. Eso es lo que significa que sacudieron el cielo. Ahora escucha lo que ocurrió en el cielo en respuesta a lo que acumulaste en esas noches. Lo que sigue va a sorprenderte. El arcángel Miguel fue enviado con una asignación específica que tiene relación directa con lo que el elegido oró en secreto. No en respuesta a una oración general, en respuesta a algo particular que salió de tu boca en una de esas noches que ya no recuerdas con claridad, pero que el cielo tiene registrado con fecha y con detalle. Cuando Dios envía al arcángel Miguel, no lo envía como protocolo. Lo envía porque hay algo que requiere intervención a ese nivel. Y la oración que activó ese envío fue la tuya. Hay un momento en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, que es el espejo más exacto de lo que estás viviendo. El rey Ezequías estaba enfermo de muerte. El profeta Isaías entró a su habitación y le dijo algo que ningún ser humano quiere escuchar. «Ordena tu casa porque morirás». No hay forma de suavizar esas palabras. El veredicto fue claro. El tiempo parecía haber terminado. Y en ese momento exacto de veredicto definitivo, Ezequías hizo lo único que le quedaba. Se volvió hacia la pared y oró. No con una audiencia, no con liturgia elaborada. Se volvió hacia la pared, que es la postura de alguien que no tiene a nadie más a quien mirar excepto a Dios, y oró con lágrimas. El texto dice que lloró con gran llanto. Si lo que acabas de escuchar está abriendo algo en tu espíritu que necesitaba abrirse, escribe en los comentarios: «Recibo esta verdad». Que el cielo registre el momento en que un elegido decidió creer que sus oraciones llegaron. Lo que ocurrió después de esa oración de Ezequías es una de las intervenciones más rápidas registradas en la Escritura. Antes de que Isaías llegara al patio del medio, antes de que hubiera salido completamente de la habitación, la palabra de Dios llegó con un decreto nuevo. No días después, no semanas después, antes de que el mensajero saliera del edificio, Isaías tuvo que dar media vuelta y regresar con un mensaje completamente diferente. «He oído tu oración, he visto tus lágrimas, y yo te sano». 15 años añadidos. Un veredicto de muerte revertido por una oración de medianoche hecha con lágrimas hacia una pared. Isaías 65, versículo 24, lo pone con una claridad que debería cambiar la forma en que ves tus propias oraciones. «Y antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído». Antes, mientras aún, la respuesta a la oración de Ezequías ya estaba siendo preparada mientras las palabras todavía salían de su boca. Y la respuesta a las oraciones que hiciste tú en esas noches oscuras también fue puesta en movimiento antes de que terminaras de pronunciarlas. El tiempo de tránsito entre el escuché del cielo y el lo veo del elegido es lo que el adversario llama silencio. El cielo lo llama proceso. ¿Por qué el elegido no ha visto la respuesta todavía si ya fue enviada? Esa pregunta merece una respuesta honesta. En el libro de Daniel, capítulo 10, el ángel llegó con un mensaje que dice: «Desde el primer día que pusiste tu corazón a entender, tus palabras fueron oídas». Desde el primer día, no desde el 21º, desde el primero. Pero el mensajero llegó el día 21,
Hubo resistencia en el trayecto. El tiempo entre la emisión de la respuesta y la recepción de la respuesta no es evidencia de que la oración no fue escuchada. Es el espacio donde opera la fe en su nivel más puro. Creer en lo que ya fue decretado sin poder verlo todavía. Si este decreto está confirmando algo que tu espíritu ya sentía, pero no podía nombrar, hazme saber que estás aquí con un like a este video. Cada like ayuda a que esta palabra llegue a otro elegido que también oró en medianoche y necesita saber que fue escuchado. Escucha esto, porque lo que el cielo está haciendo esta noche mientras escuchas este decreto, necesitas entenderlo con claridad. Hay un segundo espejo en la Escritura que no puedes ignorar hoy. El libro de Nehemías abre con una de las oraciones más poderosas de todo el Antiguo Testamento, y lo que la rodea revela algo crucial sobre el proceso entre la oración y la respuesta visible. Nehemías era copero del rey Artajerjes, vivía cómodo dentro del palacio de Susa y recibió noticias de que Jerusalén estaba en ruinas. El texto dice que lloró e hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Días, no una tarde, días de ayuno y oración ante algo que parecía imposible de cambiar. Sin señal, sin respuesta visible, solo oración en la oscuridad de lo que parecía irremediable. Lo que Nehemías hizo mientras esperaba la respuesta es el detalle que la mayoría omite al leer esta historia. No se paralizó en la espera. Construyó su oración con precisión. El capítulo 1 de Nehemías contiene una de las oraciones más estructuradas y específicas de la Escritura: reconocimiento de quién es Dios, confesión, recordatorio de la promesa, petición específica. Nehemías no solo oró con emoción, oró con dirección. Y cuando llegó el momento de Nehemías 2, cuando el rey preguntó por primera vez qué quería, el texto dice que Nehemías oró al Dios de los cielos en ese instante, en el momento mismo de la oportunidad. La práctica de meses de oración nocturna lo había preparado para el segundo en que la puerta se abrió. Lo que significa exactamente que las oraciones de medianoche del elegido sacudieron el cielo, requiere que entiendas el peso de ese verbo. En Hebreos capítulo 12 versículos 26 y 27, el texto habla de Dios diciendo: «Yo sacudiré no solamente la tierra, sino también el cielo». Y el escritor explica el propósito del sacudimiento: la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. El sacudimiento no es destrucción. Es separación entre lo que es temporal y lo que es eterno. Cuando las oraciones del elegido sacuden el cielo, producen un movimiento de separación que hace caer lo que no tiene fundamento y revela lo que fue decretado desde antes. Algo en el cielo fue puesto en movimiento específicamente por el tipo de oración que hiciste en esas horas. Y el movimiento que ese sacudimiento produce tiene 3 efectos concretos que el elegido está a punto de comenzar a ver. El primero es desplazamiento. Lo que estaba bloqueando la respuesta es removido. El segundo es alineamiento. Personas, circunstancias y tiempos que parecían sin conexión empiezan a converger de una manera que no tiene explicación natural. El tercero es apertura. Puertas que estaban selladas desde hace tiempo reciben la orden de apertura desde el plano celestial, no desde el esfuerzo del elegido. Hay algo en el primer comentario fijado de este video que está preparado específicamente para quien está listo para dar el siguiente paso después de recibir este decreto. ¿Y por qué las oraciones de medianoche tienen un peso específico que otras no tienen? El profeta Habacuc lo describe desde una postura que es la clave. En el capítulo 2, versículo 1, escribe: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie.
y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc tomó posición. De noche, en una atalaya, no para dormirse esperando, sino para velar con atención. La oración de medianoche es la postura del elegido, que está dispuesto a mantenerse despierto espiritualmente cuando el mundo descansa. Y esa disposición de velar, de no rendirse al sueño espiritual cuando todo invita a la comodidad, le da a esa oración un carácter diferente ante el cielo. El Salmo 77 es quizás el texto más honesto de toda la Escritura sobre cómo se siente la oración en la oscuridad cuando no llega respuesta visible. El salmista escribe en los versículos 1 y 2, «Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba ser consolada». Sin descanso. Mi alma rehusaba ser consolada. Esto no es fe perfecta, es fe angustiada. Fe que no puede encontrar alivio en ningún lugar, excepto en Dios, aunque Dios parezca estar en silencio. Y ese tipo de fe angustiada que igual sigue orando, que igual sigue alzando las manos, aunque no llegue consuelo visible, es exactamente la que el cielo clasifica como la oración que no puede ser ignorada. El arcángel Miguel, como agente del decreto divino en respuesta a la oración, no es una metáfora, es una función específica descrita en la Escritura. El libro de Daniel capítulo 12 versículo 1 lo declara así: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levantará», en respuesta a algo. Hay momentos en que el movimiento del arcángel Miguel está directamente conectado con las oraciones acumuladas del elegido, con el nivel de intensidad que esa oración alcanzó, con el tipo de fe que se mantiene orando sin evidencia visible durante semanas, durante meses. El levantamiento de Miguel no ocurre al azar, ocurre en respuesta a oraciones que llegaron al nivel que las activaron. Las oraciones se acumulan. Este principio no es solo teología abstracta, tiene una imagen concreta en Apocalipsis 8 versículos 3 y 4. El ángel con el incensario de oro y el incienso de las oraciones de los santos subiendo delante de Dios desde la mano del ángel. Las oraciones no solo son presentadas una vez y olvidadas, se acumulan hasta que llega el momento de su respuesta completa. Lo que oraste hace 6 meses, lo que oraste hace 1 año, lo que oraste la noche más oscura que recuerdas, todo eso está en esas copas. Y cuando las copas están llenas, el cielo actúa. Tú estás hoy frente a este decreto porque las copas están llegando a su punto. Ahora necesitas entender algo sobre las oraciones que hiciste repetidamente sobre lo mismo. La repetición en la oración no es evidencia de falta de fe, es evidencia de perseverancia. Lucas 18 versículos 1 al 8 contiene la parábola de la viuda que insistía ante el juez injusto, y Jesús la usa para revelar algo sobre cómo Dios responde a la oración persistente. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Claman día y noche, persistentemente, y la promesa no es que el que ore una vez recibirá, es que el que clama a Él día y noche recibirá justicia pronto. La repetición de tu oración no fue necedad, fue la construcción de la presión que produjo el sacudimiento. Las oraciones de las horas más oscuras también tienen el peso adicional de haber sido hechas en el momento en que el adversario esperaba que el elegido se rindiera. Hay una inversión en ese timing que el cielo valora. El elegido que ora cuando todo dice que no hay razón para seguir orando, que se pone de rodillas cuando el silencio lleva meses, que vuelve al mismo tema ante Dios cuando no ha recibido señal visible de que fue escuchado. Ese elegido está haciendo algo que tiene un carácter profético.
Está actuando como si la promesa fuera real antes de verla manifestada. Y esa actuación de fe es la que activa lo que la oración con garantías visibles nunca puede activar. El arcángel Miguel te ve en esas noches, solo, sin audiencia, sin reconocimiento, con un peso que no le puedes describir completamente a nadie, porque la profundidad del llamado que llevas no cabe en palabras ordinarias. Él te ha visto en cada una de esas noches, y hoy viene con un decreto que el cielo emite sobre cada oración que hiciste en esas horas. Ninguna se perdió, ninguna cayó al vacío. Ninguna fue olvidada por el Dios que guarda las lágrimas en su redoma y las registra en su libro. Cada una está contada, cada una tiene respuesta asignada, y la respuesta que corresponde a lo que oraste está en movimiento esta noche. Ahora el arcángel Miguel viene con instrucciones específicas para el elegido que acaba de recibir este decreto. Porque saber que tus oraciones sacudieron el cielo y que hay movimiento activo en este momento no es suficiente si no sabes cómo posicionarte para recibir lo que se está moviendo. Primera instrucción: no anuncies todavía lo que recibirás. Hay una sabiduría en el silencio de la espera del cumplimiento que Ezequías también practicó. Cuando el rey de Babilonia envió a preguntar por su recuperación, la Escritura registra una advertencia sobre lo que se revela demasiado pronto. El movimiento que el cielo está haciendo en tu favor es sensible en esta etapa, no porque Dios no pueda protegerlo, sino porque el elegido que anuncia prematuramente lo que viene termina dependiendo de la validación humana para sostener la fe, en lugar de sostenerla desde el decreto que ya recibió en lo secreto. Segunda instrucción: prepara el espacio para la respuesta. Nehemías no solo oró, tenía preparada la petición con claridad cuando llegó el momento de hablar. La preparación del espacio no es falta de fe, es el acto de fe del elegido que cree que lo que oraron va a llegar y comienza a actuar en consecuencia. No esperar a ver la respuesta para prepararte. Prepararte porque crees que la respuesta ya viene. Esa diferencia en la postura cambia la calidad con que recibes lo que llega. Tercera instrucción: distingue entre la respuesta de Dios y los sustitutos que el adversario va a enviar antes de que la respuesta genuina llegue. Cuando el cielo está por entregar algo real, el adversario frecuentemente envía una versión reducida, urgente y visible de eso mismo, para que el elegido tome el sustituto y pierda el original. Aprende a reconocer la diferencia. La respuesta de Dios produce paz duradera, aunque no sea perfecta en la forma. El sustituto del adversario produce alivio inmediato, pero no tiene la estructura para sostenerse a largo plazo. Evalúa por el fruto, no por la urgencia. Hay una verdad sobre la oración nocturna que cambia la forma en que el elegido la vive desde este momento en adelante. La oración de medianoche no es solo comunicación con el cielo, es también formación del elegido desde adentro. Cada noche de oración sin respuesta visible construye una capacidad de fe que no puede adquirirse de otra manera. Ezequías llegó a su crisis de salud con una intimidad con Dios que le permitió orar de cara a la pared en lugar de paralizarse. Esa intimidad no se construyó en un día, se construyó noche tras noche, en el tipo de comunión que pocas personas conocen porque requiere el costo del tiempo en la oscuridad. Lo que el elegido tiene hoy, después de esas noches de oración, es una capacidad de fe que será necesaria para lo que viene al nivel siguiente. Fue formación, no castigo. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 31, ofrece una promesa que tiene un calificativo específico que aplica directamente al elegido que oró en medianoche. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan.
no los que hicieron todo perfectamente, no los que nunca dudaron, los que esperaron. Y la espera en la oración de medianoche, la que se mantiene aunque no llegue respuesta visible, es la forma más concreta de ese esperar a Jehová que Isaías describe. El elegido que oró en la oscuridad durante meses sin evidencia visible está exactamente en esa categoría, y la promesa de Isaías 40:31 le pertenece específicamente. Cuarta instrucción: mantén la postura de oración de medianoche incluso después de recibir este decreto. Lo que la oración de medianoche logró no fue un logro puntual. Fue la apertura de un canal de comunicación con el cielo que ahora está activo. No cierres ese canal porque el decreto llegó. Profundiza en él. El elegido que experimenta la respuesta a sus oraciones y entonces abandona la práctica que produjo ese resultado, pierde el canal que lo conectó con el nivel de lo que recibió. El adversario va a operar en 3 frentes para intentar desactivar la expectativa que este decreto produjo en ti. El primer frente es el frente del tiempo. Va a intentar convencerte de que lo que escuchaste hoy fue inspirador, pero que el tiempo pasará y nada cambiará. Que el entusiasmo que sientes ahora es temporal y que la realidad de la espera es más larga de lo que este decreto sugiere. Resiste eso, no con argumentos, sino con postura. Mantente en el nivel de fe que este decreto activó independientemente de lo que el tiempo inmediato muestre. El segundo frente es el frente de la comparación. El adversario señalará a alguien cuya oración parece haber sido respondida de forma más visible, más rápida, más dramática que la tuya, y usará esa comparación para producir duda sobre si el decreto de esta noche fue realmente para ti. Pero la mecánica celestial de la respuesta a la oración no es uniforme. El tiempo, la forma y el canal de respuesta son específicos al elegido y al propósito para el que esa respuesta fue diseñada. Lo que Dios tiene para ti no puede ser calibrado por lo que le dio a otro. El tercer frente es el frente de la indignidad. La voz que dice, tus oraciones no llegaron al nivel necesario porque fallaste demasiado en el camino. Esa voz no es la voz del cielo. La oración de Ezequías no era de alguien perfecto. Nehemías era un hombre de trabajo, no un sacerdote profesional. Habacuc comenzó su libro con una queja directa a Dios, casi un reclamo. El cielo no evalúa la oración por la perfección del que ora, la evalúa por la honestidad, la persistencia y la fe que opera aunque no haya evidencia visible. Ezequías no era el único rey en la historia de Israel. Era uno de muchos, pero la Escritura registra algo sobre él que no registra sobre la mayoría. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No perfectamente. El texto también registra que cometió el error de mostrar sus tesoros a los babilonios. Pero lo que caracterizó a Ezequías fue que cuando llegó a su momento más oscuro, cuando el diagnóstico fue muerte, su respuesta inmediata fue oración, no negación, no búsqueda de soluciones alternativas, oración. Y esa postura de ir directamente a Dios en el momento más imposible es la postura que produce el tipo de respuesta que añade años en lugar de quitarlos. El arcángel Miguel emite decretos sobre la vida del elegido que escucha estas palabras esta noche. Lo que oraste en secreto no fue secreto para el cielo. Lo que susurraste en oscuridad fue escuchado en luz. Lo que lloraste sin testigos fue registrado con mayor precisión que si hubiera tenido audiencia, y la respuesta que corresponde a esas oraciones está en movimiento activo en este momento. No en 21 días, no en 40, esta noche. El movimiento angelical que fue activado por tus oraciones de medianoche no espera más tiempo. Está en curso. Lo que tú harás en las próximas horas es posicionarte para recibir lo que ya fue decretado. Hay una dimensión de la oración de medianoche que raramente se menciona, su impacto en el tiempo. Cuando el elegido ora con ese nivel de intensidad sobre algo específico,
Está ejerciendo una influencia en el tiempo que trasciende el momento de la oración. El libro de Job, en el capítulo 22, versículo 28, contiene una promesa que el contexto no hace obvia, pero que aplica directamente. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Lo que determinas en oración, lo que decretas con la persistencia de meses de oraciones de medianoche sobre lo mismo, llega a un punto de firmeza. Se establece, no como sentimiento, sino como realidad espiritual que precede a la realidad física. Y el resplandor de luz que sigue a lo que fue determinado es lo que el elegido está a punto de comenzar a ver. Hay algo sobre la naturaleza del sacudimiento que el elegido necesita entender antes de la oración. Cuando el cielo sacude algo en respuesta a una oración, lo que se mueve no es solo lo que pediste específicamente. Se mueve todo lo que estaba en el camino de la respuesta. Circunstancias que parecían fijas, puertas que parecían permanentemente cerradas, personas que estaban posicionadas en los lugares incorrectos. Todo eso se mueve cuando la oración del elegido llega al nivel que activa el sacudimiento. Y en algunos casos, el sacudimiento se sentirá como inestabilidad antes de que se experimente como victoria. No interpretes el movimiento como caos. Es el cielo reorganizando las condiciones para que la respuesta pueda llegar. El arcángel Miguel también viene con una revelación sobre el tiempo de las oraciones de medianoche que el elegido necesita sostener. No todas las oraciones producen respuesta inmediata porque no todas las respuestas pueden ser recibidas inmediatamente. Hay preparación que debe ocurrir en el elegido antes de que pueda recibir la respuesta completa. Ezequías necesitaba los 3 días de Isaías 38:5 para prepararse antes de subir al templo. Nehemías necesitó meses de oración que lo formaron en la clase de líder capaz de reconstruir una ciudad. La espera no es castigo ni error del proceso, es el tiempo de preparación del recipiente para lo que viene. Y el elegido que entiende esto, ora en la espera con una calidad diferente. No implora que la respuesta llegue antes, sino que ora para estar listo cuando llegue. La promesa de Habacuc 2, versículos 2 y 3, tiene 2 partes que son igualmente importantes. Escribe la visión y declárala en tablas. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Escribe, y espera con expectativa. El elegido que ha orado en medianoche tiene ahora una instrucción que Habacuc practicó desde la atalaya. Escribe lo que crees que viene, decláralo con claridad, y posiciónate en espera activa, no en espera pasiva. La espera activa observa, reconoce las señales, permanece alerta, no se durmió en la atalaya. Hay algo que Jesucristo dijo sobre la oración persistente en Lucas 18, versículo 1, que establece el propósito del tipo de oración que el elegido ha estado haciendo. Les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esa es la condición, no la perfección de la oración, no la elocuencia de la petición. La persistencia y el desmayo en la oración no se produce cuando el elegido llora en ella. Se produce cuando el elegido deja de hacerla porque el silencio fue demasiado largo. El hecho de que estés recibiendo este decreto hoy significa que no desmayaste, que seguiste, que aunque la espera fue larga y el silencio fue pesado, la oración no se detuvo. Y eso es exactamente lo que Lucas 18 describe como la postura que produce respuesta. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní oró en la noche más oscura de su ministerio con una intensidad que Lucas 22, versículo 44 describe así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
La oración más intensa que Jesús hizo no fue en el templo frente a multitudes, fue de noche, en un huerto, en el suelo, solo, en agonía, y el Padre envió un ángel para fortalecerle. El Padre siempre envía respuesta a la oración de la noche más oscura, siempre. Y esa oración de Getsemaní fue el preludio de la mayor victoria de la historia. Las horas más oscuras de la oración del elegido son el preludio de lo que viene. La estructura de la respuesta que el cielo está enviando tiene capas. La primera capa es interior. Algo cambia en el elegido antes de que algo cambie afuera. Una paz, una certeza, una orientación que no estaba antes. La segunda capa es relacional. Alguien llega o alguien dice algo o algo se resuelve en una relación que parecía sin salida. La tercera capa es circunstancial. Una situación que estaba estática comienza a moverse. Y la cuarta capa es material o de propósito. Lo que fue pedido específicamente comienza a tomar forma visible. Estas capas no siempre llegan en el mismo orden, y no siempre son dramáticas cuando llegan, pero todas ellas son parte de la respuesta que las oraciones de medianoche del elegido pusieron en movimiento. Lo que el arcángel Miguel ve específicamente sobre el elegido que oró en esas noches más oscuras no es solo la oración. Ve lo que la oración costó. Ve las noches en que el elegido tuvo que elegir entre dormirse y seguir buscando a Dios. Ve los momentos en que habría sido más fácil rendirse, convencerse de que la oración no servía, consolarse con la resignación. Y cada vez que el elegido eligió la oración sobre la resignación, ese acto de elección fue registrado, no solo la oración en sí. La elección de orar cuando todo invitaba a callarse. Esa elección tiene un peso en el cielo que el elegido no puede calcular desde su posición terrena. Lo que ocurre en el plano espiritual mientras el elegido recibe este decreto esta noche no es pasivo. El mismo acto de escuchar, de recibir la palabra, de alinearse con lo que el cielo está declarando, es un acto de fe que tiene consecuencias en el plano espiritual. Hebreos 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que el elegido está haciendo en este momento es activar esa convicción al nivel del decreto. No solo creer que Dios existe, creer que específicamente las oraciones de su medianoche llegaron al trono, fueron guardadas y tienen respuesta en camino. Ese nivel de fe específica es el que produce el tipo de respuesta específica que cambia las circunstancias concretas de la vida del elegido. La posición del elegido que recibe este decreto esta noche cambia algo en su vocabulario de la oración que viene. Desde ahora, la oración ya no puede ser solo petición. Tiene que ser también recepción. Lo que Dios está enviando ya fue decretado. La oración que corresponde a este momento no es, Señor, por favor, responde mis oraciones de medianoche. Es, Señor, recibo la respuesta que ya fue enviada. Esa diferencia en la postura de la oración no es semántica. Es la diferencia entre la postura del mendigo que pide y del heredero que recibe lo que ya le fue dado. Y el elegido que llegó a este decreto hoy ya no opera desde la postura del mendigo. Opera desde la postura del heredero que sabe que sus oraciones sacudieron el cielo y que la respuesta ya está en tránsito. Quiero invitarte ahora a hacer una cosa antes de la declaración. Reconoce en voz alta, en este momento, una de esas oraciones de medianoche. No todas, solo una, la más importante, la que hiciste con más urgencia, la que más veces repetiste. Nómbrala en tu mente con claridad. Recuerda la hora, recuerda el peso que sentías, recuerda lo que pediste. Ponla frente a Dios en este momento no como petición nueva, sino como reconocimiento de que esa oración llegó, que fue guardada, que tiene respuesta asignada. Y luego di junto conmigo esta declaración.
Padre, me presento ante ti esta noche con cada oración que hice en la oscuridad y que no recibió respuesta visible, con cada madrugada en que mis palabras fueron más lágrimas que vocabulario, con cada vez que oré sobre lo mismo sin saber si era fe o necedad. Y hoy elijo creer con toda la voluntad que tengo que ninguna de esas oraciones se perdió, que fueron guardadas en copas de oro delante de tu trono, que fueron registradas con precisión, que tienen respuesta asignada. Declaro en este momento que el silencio no fue abandono, que el proceso no fue olvido, que la tardanza no fue un no. Declaro que mis oraciones de medianoche sacudieron algo en el plano celestial que está en movimiento esta noche, que el arcángel Miguel fue enviado en respuesta a lo que pedí en secreto, que la respuesta que corresponde a mis oraciones más honestas, más urgentes y más persistentes está llegando en la forma y el tiempo que el cielo determinó. Abro mis manos para recibirla. Abro mis ojos espirituales para reconocerla cuando llegue. Abro mi corazón para que la primera capa de respuesta, la paz interior, llegue ahora mismo como señal de que lo que viene está en camino, y renuncio a la voz que dice que mis oraciones no llegaron, renuncio a la voz que dice que no soy suficiente para recibir respuesta, renuncio a la comparación con los tiempos de otros. Mi oración fue escuchada, mi respuesta viene. En el nombre de Jesucristo, amén. Lo que acabas de declarar fue presentado ante el trono, no como petición nueva, como reconocimiento de lo que ya fue emitido. Y ese reconocimiento tiene un efecto en el plano espiritual que la petición sola no produce. Posiciona al elegido como heredero que espera recibir lo que ya fue prometido, no como mendigo que espera que alguien tenga misericordia de él. En las próximas horas, el primer movimiento de la respuesta se hará reconocible, no necesariamente en la forma más dramática. Quizás como una paz que cae sobre algo que era fuente de ansiedad constante, quizás como una claridad sobre un paso que antes era confuso, quizás como una palabra que llega desde una fuente inesperada. Quizás como algo tan concreto que no tendrá otra explicación. Cuando llegue, reconócelo. Di en voz alta, esto es parte de la respuesta. Esa declaración ancla la recepción y abre el canal para la siguiente capa. Cuando Nehemías finalmente habló al rey Artajerjes en el capítulo 2, después de meses de oración nocturna, el texto dice algo fascinante. El rey le preguntó cuánto tiempo duraría el viaje y cuándo regresaría. Nehemías no respondió con improvisación. Tenía los números listos, sabía exactamente cuánto tiempo necesitaba. Sabía exactamente qué materiales pedir. Sabía exactamente a quién dirigirse. La oración nocturna de meses no solo preparó su corazón, también preparó su estrategia. Cuando el momento llegó, Nehemías no tuvo que pensar en qué decir. Ya lo había elaborado delante de Dios en esas noches. Y esa precisión de la respuesta al momento de la oportunidad es uno de los frutos menos visibles, pero más poderosos de la oración de medianoche. El arcángel Miguel no abandona su asignación a la mitad. Lo que fue enviado en respuesta a tus oraciones de medianoche no se detiene porque el elegido dudó, ni porque el tiempo tomó más de lo esperado, ni porque el proceso fue más largo que cómodo. La asignación fue dada, el decreto fue sellado, y lo que fue sellado por el cielo no puede ser detenido por nada en el plano de la tierra. Filipenses 1 versículo 6 lo confirma con una certeza que no tiene condiciones. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Comenzó, perfeccionará. Lo que Dios comenzó en respuesta a tus oraciones de medianoche, Él mismo lo llevará a su conclusión. El libro de los Salmos está lleno de oraciones que fueron hechas en la oscuridad y que eventualmente recibieron respuesta. Pero uno de los más reveladores es el Salmo 130,
conocido como el De Profundis. Desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Lo profundo, no desde la superficie, desde lo profundo. Esa es la geografía de la oración de medianoche, la profundidad de quien ya no puede controlar la situación con sus propias fuerzas y su única opción real es clamar. Y el versículo 5 de ese mismo salmo dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. La esperanza en la palabra, no en las circunstancias. El elegido que aprendió a esperar en la palabra durante esas noches de oración tiene un tipo de fe que las circunstancias no pueden desestabilizar. El decreto que el cielo emite esta noche también lleva una palabra para el elegido que está agotado de esperar. No el agotamiento del que se rindió, sino el agotamiento del que siguió cargando la fe con un cuerpo y una mente que tenían sus propios límites. Ese tipo de agotamiento es el que el ángel de Primero Reyes 19 encontró en Elías bajo el enebro. Levántate y come, porque largo camino te resta. El ángel no reprendió a Elías por estar agotado. Le dio de comer. El cielo sabe que el elegido que oró tantas noches llegó a este momento con un costo real, y la respuesta que viene no llega indiferente a ese costo. Viene con el reconocimiento de que el camino fue largo y de que el elegido lo caminó hasta aquí. La oración de medianoche que hiciste no fue el final de algo, fue el principio de lo que viene. Cada elegido que llegó a sus mayores victorias pasó primero por una noche de oración donde nadie lo veía y todo parecía quieto. Ezequías oró de cara a la pared y recibió 15 años. Nehemías oró meses en el palacio de Susa y recibió autorización para reconstruir lo que parecía imposible de reconstruir. Habacuc oró en la atalaya en la oscuridad y recibió la visión que el mundo necesitaba. Tu oración de medianoche es parte de esa misma línea de oraciones que movieron el cielo, y lo que el cielo se mueve para hacer, lo hace completamente. El decreto final del arcángel Miguel sobre tu vida esta noche es este: tus oraciones de medianoche sacudieron el cielo. El movimiento está activo, la respuesta está en tránsito. Esta noche no es el final de la espera, es el comienzo del recibir. El elegido que llegó a este decreto hoy llegó en el momento exacto en que el cielo emitía la respuesta a lo que oró en secreto, y no hay coincidencia en ese timing. Solo la precisión del Dios que escucha incluso cuando el elegido siente que habla al vacío. Hay una última dimensión del decreto de esta noche que no puede quedar sin decirse. El propósito de la respuesta a tus oraciones de medianoche no es solo tu beneficio. Ezequías recibió 15 años adicionales, y en esos 15 años nació Manasés, que aunque comenzó mal, tuvo una transformación que afectó a todo un pueblo. Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, y lo que restauró fue la capacidad de un pueblo entero de funcionar como comunidad de pacto. El elegido que recibe la respuesta a sus oraciones de medianoche recibe algo que tiene un alcance que va más allá de su propia vida. Lo que Dios está respondiendo en ti tiene destinatarios que todavía no conoces. Y eso le da a esta respuesta una dimensión que trasciende lo personal. El elegido que escucha este decreto esta noche tiene algo específico que el cielo quiere que entienda sobre la naturaleza del movimiento angelical que fue activado. El arcángel Miguel no es enviado como mensajero pasivo, es enviado como agente activo. En el libro de Daniel, cuando el príncipe persa resistió el paso del mensajero celestial, Miguel fue enviado a ayudar, no a esperar, a intervenir activamente. Lo que está ocurriendo en el plano espiritual, en respuesta a las oraciones de medianoche del elegido, no es un proceso lento y burocrático. Es una intervención con autoridad sobre lo que se resistía, y lo que se resistía está siendo removido desde el plano celestial para que la respuesta pueda llegar al plano de lo visible.
Una cosa más que el arcángel Miguel quiere que el elegido lleve de este decreto al momento en que cierre los ojos esta noche. Cuando Ezequías terminó de orar de cara a la pared, el texto no dice que sintió paz inmediatamente. No dice que el dolor desapareció al instante. Dice que el profeta regresó con la respuesta. Es decir, primero vino la palabra, luego vino el proceso de sanidad. Y el proceso tomó 3 días hasta que Ezequías pudo subir al templo. El elegido que recibe la palabra de este decreto esta noche está en el mismo punto. La respuesta ya fue pronunciada. El proceso que la materializa comenzó. Y los 3 días de Ezequías son la imagen perfecta del tiempo entre el decreto y su manifestación completa. Lo que el cielo declaró lo llevará a cumplimiento. Si este decreto tocó algo que necesitabas escuchar hoy, escríbelo en los comentarios. Recibo esta verdad. Mis oraciones fueron escuchadas. Y he dejado otro video en tu pantalla ahora mismo que continúa este decreto hacia lo que sigue. No te lo pierdas. Gracias por escuchar y te veo en el próximo video.